La patología es la siguiente, pero ustedes les voy a compartir un... El trofoblasto no migra adecuadamente y no reemplaza las arterias uterinas. Silencio, veo que hay diferentes grupos allá en Junta Médica socializando. Eso puede salir, ¿no? Puede salir en un parcial. Sí. Sí, porque es trastorno vascular. La patología, les estoy ahorrando como 2 horas de estudio. El trofoblasto no migra adecuadamente a las arterias uterinas, no las reemplaza, y entonces es una embarazada que tiene unas arterias uterinas que manejan una resistencia alta. Eso empieza a generar, si ustedes se dieron ahí cuenta, las fuerzas hemodinámicas son un estímulo de daño endotelial. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Entonces empieza a haber daño endotelial ahí. Seamos más extremistas que también hay embarazadas que fuman, embarazadas que toman alcohol. Lo que sí es cierto es que hay un daño endotelial, y en la patología de la preeclampsia es por la falta o la migración inadecuada del trofoblasto a la arteria uterina. Empiezan a haber altas resistencias en la arteria uterina porque la embarazada además tiene un aumento de la volemia. Entonces empiezan a haber fuerzas de sillamiento excesivas sobre las arterias uterinas, y empiezan entonces a producirse factores que indican lesión endotelial. Empieza a producirse endotelina, empiezan a producirse radicales libres, empieza a haber lesión, estrés oxidativo, que cuando es muy importante se lleva a nivel sistémico. Entonces a nivel sistémico hay expresión, ¿sí?, en gran parte de la vasculatura, sobre todo hablando de arterias que son las que más presión arterial llevan, expresión de moléculas vasoconstrictoras, como entre ellas la endotelina. También hay producción de angiotensina. Y acuérdense en dónde está, en qué parte de la vasculatura está determinada la presión arterial. En las arteriolas. Porque las arteriolas, si bien en comparación con una arteria de gran tamaño como la aorta tienen menos cantidad de músculo, su relación, digamos, su pared muscular en comparación con los otros componentes es muy grande, ¿sí? Es decir, si yo tomo una arteriola, pues yo digo, pues es muy chiquita, no tiene la misma cantidad de músculo que tiene la aorta, ¿sí? Pero para lo pequeñita que es, tiene una gran cantidad de músculo, ¿sí? Y tiene una relación de luz, de lo que es la luz vascular y músculo, ¿sí?, diferente a la que tiene la aorta. Si en la aorta intentara hacer una vasoconstricción, es imposible que toda la aorta se constriña e impida el paso del flujo de sangre, no puede, pese a que es una arteria muy muscular, tiende a ser más elástica. Las arteriolas sí pueden hacer eso, con una constricción de las células musculares lisas pueden bloquear completamente el flujo sanguíneo. Por eso es que ahí está determinada la presión arterial, porque si usted tiene una contracción arteriolar sistémica, toda la sangre que está ahí empieza a represarse de ahí hacia arriba, ¿sí? Y eso aumenta muchísimo, pues, la presión en el vaso. Acuérdense que presión arterial está determinada por qué. Por el flujo cardíaco y por la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica. Entonces, esa presión arterial, la presión arterial como tal que nosotros conocemos, está determinada en las arteriolas. Entonces, cuando hay expresión de componentes vasoconstrictores a nivel sistémico, pues esas arteriolas tienen una vasoconstricción importante y contribuye a lo que es la parte de la hipertensión. Aparte de eso, aunque la embarazada no se da tanto, porque el problema de la preeclampsia dura hasta que ella se desembaraza, ¿sí? Entonces no alcanza a ver como los mecanismos fisiopatológicos que sí hay en una persona, por ejemplo, que es hipertensa muchos años. Es diferente, pero para que lo tengan presente, empieza a haber también hipertensión porque la lesión vascular, ¿sí?, el estrés oxidativo que hay a nivel sistémico, la hipervolemia y las fuerzas de sillamiento sobre las células endoteliales hacen que ellas se lesionen. ¿Y qué es que se lesionen? Uno, cambian su genotipo,
su fenotipo, bueno, su genotipo, que expresa un fenotipo más que proinflamatorio y procoagulante. Empieza a haber aumento de la permeabilidad, de las células endoteliales, ¿sí? Y empieza a haber reclutamiento y migración. Entonces se reclutan, sobre todo en este caso, macrófagos, ¿sí? Células musculares lisas, fibroblastos, que terminan, acuérdense que si ustedes leyeron ahí en el libro, hay una respuesta vascular prototípica a la lesión, el engrosamiento de la íntima. Prácticamente ante todos los estímulos nocivos, el vaso reacciona de la misma manera, y casi todo se da por el inicio de la lesión en las células endoteliales. El aumento de la permeabilidad de ellas facilita que migren células de la luz vascular adentro. La lesión en ellas, pues las células endoteliales lesionadas y que expresan factores proinflamatorios, pues liberan citoquinas. Eso hace reclutamiento. Acuérdense que algunas citoquinas estimulan también fibroblastos, ¿sí? Lo que hay ahí es que se empieza a reemplazar el tejido normal del vaso por tejido que no es tan funcionante, o sea, tejido más cicatrizante. Hay depósito de colágeno, pero no es el depósito de colágeno normal que tiene un vaso en la disposición de fibras normales, sino más o menos como sucede en una cicatriz, tiende a ser un poco de retracción. Ahí decía que era matriz extracelular mayormente lo que secretaba la célula muscular lisa. Y se empieza... Por eso empezaba a tomar esa cosa, que eso era como después de la lesión, empezaba a tomar eso como una reparación. Como una reparación, exactamente, como una reparación. Ahora imagínense en una persona que está frecuentemente con ese estímulo, pues pasa lo que nosotros veíamos como la inflamación crónica, ¿sí? Hay una respuesta anómala que te destruye. Y hay una cicatrización que, entre comillas, quiere devolver el tejido a la normalidad, pero no puede, altera la arquitectura normal y las fibras de elastina que estaban ahí se pierden. Aparte, acuérdense que todo lo que es cicatrización, posterior inflamación, colágeno y todo esto, sirve mucho para atraer sales de calcio. Entonces, muchas veces se pegan ahí sales de calcio. Entonces, termina el paciente hipertenso por mucho tiempo, termina siendo hipertensión porque él tiene expresión a nivel sistémico de endotelina, angiotensina 2, que es sobre todo la que tiene mayor efecto, regulación a la baja de óxido nítrico, regulación a la baja de prostaglandinas normales que causan vasodilatación, y aparte tiene hipertensión por un segundo mecanismo que es el daño en la misma pared celular vascular, o sea, engrosamiento de la íntima que reduce la luz vascular, o sea, aumenta la resistencia periférica. 2, disminuye la elasticidad del vaso, lo que quiere decir que el vaso se vuelve más rígido al paso de la sangre y no se acomoda tanto ese flujo pulsátil, y la mayor resistencia vascular incrementa la presión arterial. Y 3, porque puede haber depósito de sales de calcio, que es lo que ustedes leyeron como la esclerosis de Moeckler. Hay depósito de sales de calcio y las arterias se calcifican literalmente. Por eso fue que yo les envié ayer la radiografía. Miren la radiografía que yo les envié ayer. ¿Sí están entendiendo la clase o qué? Sí, claro. Listo. Iba a guiarme por diapositivas, pero creo que es mejor dándola así hablando. Fíjense, pues bueno, pero no tengo. Fíjense ahí, en esa radiografía hay algo que sobresale, lógicamente, y todos lo vemos, ¿no? A ver, esta es la radiografía, así, esto es izquierdo y esto es derecho, ¿no? Esto es izquierdo y esto es derecho. Listo. Hacia donde está esa barriguita que ustedes ven ahí, ese es el lado izquierdo. Ese es el lado izquierdo. Si de pronto ustedes estudian radiografía normal, ellos le muestran como la anatomía normal de la radiografía de lo que se ve ahí. Pero les puedo decir que debajo de esa barriguita ustedes ven otra, que ese es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Por la disposición del pecho. Y arriba de esa barriguita, eso vendría siendo la aorta. En un paciente normal, eso se ve muy poquito, entre comillas, muy incipiente. Se ve el botón aórtico ahí más o menos. Pero en este se ve mucho y se ve muy hiperdenso. Hiperdenso es que se ve
muy blanco, ¿sí? Entonces, ese es el botón, bueno, esa es la aorta. En este paciente es un aneurisma, pero mire que ella está muy blanca, ¿sí? Cuando las arterias se ven de esa manera, se ven muy blancas. Incluso fíjense que se ve de la misma densidad del corazón y hasta un poquito más. Generalmente tiene depósitos de calcio. Yo les había enviado una hace como una semana también, que se veía mucho mejor. Búsquenla ahí. Yo les envié una. ¿Esta? Esa. Ajá. Esa sí. Profe, ¿por qué en el aneurisma puede dar tanto depósito de calcio? No es que en el aneurisma haya depósito de calcio, es que allá iba. Este paciente probablemente inició así, como esta. Si ustedes notan en esa radiografía, ustedes van a ver una sombra detrás del corazón, una barriga que sube hacia donde está el botón aórtico, ¿sí? Se ve detrás del corazón. Eso normalmente casi no se ve tan fácil. Si esa sombra se ve detrás del corazón, generalmente es que tiene algo que al momento de la radiografía no permite, ¿sí?, que los rayos pasen. Quiere decir que tiene más tejido. Y al estar tan blanca nos indica que puede estar calcificada. Entonces lo que sucede es que esa aorta está calcificada. Probablemente el señor es hipertenso, lleva mucho tiempo siendo hipertenso. Ya les comenté qué sucede. Hay lesión endotelial, ¿sí? Al haber lesión endotelial, pues hay expresión de los factores que ya les dije, procoagulantes, proinflamatorios, aumento de la permeabilidad vascular. Si aparte le sumamos que él tenga hiperlipidemia, que probablemente la tiene porque eso siempre va de la mano. Si ustedes leyeron el libro, la hiperlipidemia solita puede causar daño vascular, solita. Tanto es así que un paciente antes de los 20 años puede sufrir un infarto si tiene algún tipo de hiperlipidemia familiar. No necesita ser hipertenso. Entonces, sumémosle que tenga hiperlipidemia, el paciente, como tiene aumento de la permeabilidad, los lípidos de la luz pueden pasar a la íntima, por ahí. Como tiene aumento de los factores de reclutamiento porque la célula endotelial está lastimada, entonces tiene un fenotipo proinflamatorio, permite que se unan más los leucocitos, permite que los leucocitos migren. Los leucocitos migran a la íntima. En la fisiopatología esta, sobre todo, están involucrados los macrófagos. ¿Se acuerdan de la parte inflamatoria que habían unos receptores innatos que están hechos para detectar acumulaciones de cosas, acumulaciones de sales, acumulaciones de urea, acumulaciones de lípidos? Exactamente. Entonces, están tanto intracelularmente como extracelular. Ellos detectan concentraciones elevadas de algún material, por ejemplo urea, cristales de urea, lípidos, y cuando hay concentraciones elevadas de eso en un sitio específico, ellos lo detectan, intentan fagocitarlo, pero el problema es que estos lípidos se unen, forman como cristales, porque se forman como sales, y eso dificulta que el macrófago lo pueda ingerir. Todo termina en acumulación de lípidos extracelulares, porque el macrófago no puede digerirlos todos, y acumulación de lípidos intracelulares. El macrófago los ingiere, pero no es capaz de fagocitarlos. Entonces se convierte en células espumosas. Eso lo estresa a él muchísimo, y eso tiene que ver con la vía del inflamosoma. De hecho, es un tipo de lesión celular. Entonces, él desencadena las vías de lesión celular. Algunos probablemente entren en apoptosis, otros tengan una lesión tan grave que entran en necrosis, que va a empeorar la inflamación. Muchachos, si yo no les doy a ese paciente un fibrato, una atorvastatina, algo de eso, no le controlo sus unidades de lípidos, el ciclo se perpetúa. Si no le controlo la presión arterial, también. Pero el daño vascular ya está hecho. Yo no puedo revertir los daños vasculares hasta el momento, no sé más adelante, pero hasta el momento no podemos revertir los daños vasculares. Entonces
yo lo dejo como estaba, yo lo que hago es prevenir que él siga progresando. Esa íntima va engrosándose porque van migrando macrófagos, van migrando fibroblastos, van migrando otro tipo de, pueden migrar también neutrófilos, etcétera, porque ahí hay inflamación. Mientras que los macrófagos se reclutan e intentan fagocitar y fallan, se reclutan otras células del sistema inmunitario que liberan ahí radicales libres de oxígeno, radicales libres de nitrógeno, porque hay algo ahí que está acumulado, ahí toca destruirlo. Fallan en el intento, los mismos leucocitos terminan muriendo ahí, de manera que se forma un núcleo que es blando, casi siempre de graso y de células que están ahí, pues es un cementerio de células. Y por fuera tiene un recubrimiento que tiende a ser más fibroso. Como es lesión, las células que están a la periferia tratan de contenerlo, algo así como si fuera un granuloma, y eso lo hacen sintetizando pues colágeno, ¿sí? Proteínas, y la parte externa tiende a ser fibrosa y por fuera tiene un recubrimiento de células endoteliales, ¿sí? Porque eso no puede estar sin recubrimiento. El problema aquí es que eso puede crecer en determinado momento, puede crecer tanto que represente una patología en sí misma obstructiva del vaso, ¿sí? O sea, si esto sucede por ejemplo en las coronarias, puede crecer tanto, y son los pacientes que ustedes ven, o un abuelo de ustedes o algo, que le dicen, no, tiene una obstrucción de la coronaria del 60%, pero él está acá en este momento, no está infartándose, ¿sí? Por ahí. Pero si el señor por ejemplo tiene un susto, o le dan una mala noticia, o corre, el incremento del corazón superó lo que le puede dar esa coronaria y esa zona del corazón empieza a infartarse. Uno puede causar eso, que es la famosa angina estable e inestable. Eso lo ocasiona la obstrucción. El trombo puede crecer tanto, y si el paciente no se le controla la presión arterial, que en determinado momento, pues donde hay obstrucción de un vaso, se genera flujo turbulento. Acuérdense que el flujo turbulento por sí mismo puede generar trombos, porque genera zonas en donde la sangre no circula muy bien, ¿sí? Y empiezan a acumularse los factores de coagulación. En esas zonas se acumulan plaquetas, no circulan, y eso es peligroso, se activa. O el flujo turbulento en sí mismo puede terminar rompiendo la placa, ¿sí? Rompiendo la placa. Si esa, que ya estamos hablando de ¿qué? De un tipo de arteriosclerosis, que es la placa de ateroma. Ustedes leyeron ahí que hay distintos tipos. La placa de ateroma puede crecer, puede tener más componente fibroso que componente blando, que es la parte lipídica y de células muertas. Si tiene componente más fibroso, ella tiende a ser un poquito más estable y no se rompe tan fácil. Puede romperse, sí, claro, no es que no se pueda, sino que es más difícil que se rompa. Pero si el componente blando es mayor que el componente fibroso, en determinado momento esa placa se puede romper y generar un trombo, que puede ocasionar, uno, un infarto al miocardio, o dos, a nivel del sistema nervioso central. Ese trombo puede migrar, ir por las arterias vertebrales o las arterias carótidas internas, que arriba forman el polígono de Willis, y alojarse en cualquier parte y hacer una ACV de tipo isquémico. El problema de que esa placa se rompa es, uno, se rompe una parte de la placa y viaja, de manera que cuando llegue a una arteria que sea de pequeño tamaño, la ocluye. En ese sitio, el problema es que ocluye y que el trombo tiende a generar agregación plaquetaria. Entonces él no solamente donde llega se enquista y ocluye, sino que recluta plaquetas y factores de coagulación. Y en el sitio donde se rompió, entonces ahora pensemos, tengo una placa de ateroma en mis arterias femorales, o digamos en mi carótida, mejor todavía, y tengo una placa que se rompe. Una parte embolizó y se fue. La que queda ahí puede generar también síntomas, porque acuérdense que la placa se rompe, se lleva todo este tejido que estaba y expone factor tisular y colágeno.
Entonces esa placa ahí a nivel local que se desprendió genera agregación plaquetaria, ¿sí? Y se reclutan factores de coagulación y el paciente, si bien el trombo se desprendió y no obstruye ahí mismo porque el trombo se desprende y sube, porque estamos hablando de arteria, sí puede generar una obstrucción ahí porque es la parte inflamatoria. Primero hay una lesión vascular porque le está arrancando una parte del vaso sanguíneo, porque acuérdense que eso es en la íntima, entonces está desgarrando la íntima. Entonces lo primero que va a hacer es el vaso trata de hacer una vasoconstricción. Lo que pasa es que las carótidas no tienen demasiado volumen como para hacer una vasoconstricción completa, pero tiende a haber vasoconstricción y hay reclutamiento de factores de coagulación. Entonces en esa zona puede hacer una obstrucción por el reclutamiento de factores de coagulación y tapón plaquetario que termine siendo exagerado y obstruya el flujo. Y al mismo tiempo ese tapón que se está formando a veces puede ser inestable, no ha terminado de estabilizarse por el factor 13 y termina rompiéndose también y embolizando, y a veces es el más grande que el que se desprendió en primer lugar. Entonces miren el desastre que ustedes pueden tener con eso. Digamos que ese trombo viajó y se alojó en una coronaria. ¿Qué pasa? Hace una isquemia. Una isquemia. Una isquemia que termina en un infarto. Una isquemia. Primero una obstrucción que puede ser completa o incompleta, y eso va a determinar si tiene infra o supranivel del segmento ST. Dependiendo del nivel de la obstrucción, pues así mismo va a ser la necrosis secundaria. En ese trombo se aloja ahí. En un primer momento puede ser que no fluye completamente la arteria, pero puede ser que recluta tantos factores de coagulación plaquetarios que termina obstruyendo completamente. Por eso, al paciente que está en infarto, usted le da ASA. ¿Qué es el ASA? ¿Y qué es? Un inhibidor de la COX, que es un antiagregante plaquetario, porque se mete con la parte de prostaglandinas y termina inhibiendo toda la vida desde arriba, inhibiendo entre eso la producción del leucotrieno, que es un agregante plaquetario muy poderoso. ¿Y cuál es el segundo que le dan ustedes al paciente infartado? Clopidogrel. ¿Cómo actuaba? Los P2Y2, entre otros, pero más ese que detecta ADP que secretan las plaquetas activadas. Entonces interfiere en la agregación plaquetaria. Entonces el paciente con síntomas de isquemia, de infarto, que es un infarto muy probablemente es por un trombo, ¿sí? Pues ustedes le dan doble antiagregación plaquetaria. Ahí está el porqué del tratamiento del infarto, doble antiagregación plaquetaria. Dosis no les voy a decir porque el otro semestre aprenden eso, ¿sí? Pero lo importante de todo es que ustedes sepan cómo funciona el medicamento, porque las dosis las pueden encontrar incluso en aplicaciones que están hoy en día. Pero si ustedes no saben cómo funciona el medicamento, pues no saben ni siquiera qué contraindicaciones tiene. Entonces es muy difícil. Y ya después pues viene la parte de desobstruir. Entonces ya ahí empieza que el tiempo puerta aguja, el tiempo ventana, no sé qué, que dependiendo del tiempo que lleva el paciente con signos y síntomas, pues se decide. Y el del nivel de obstrucción. Entonces algunos pacientes son candidatos para dar, por ejemplo, alteplasa, tenecteplasa, ¿qué son qué? Estreptoquinasa entre ellos. ¿Cómo? No, lo vimos. Son fibrinolíticos más porque ellos ejercen un efecto directo, es porque ellos son activadores del plasminógeno tisular. Entonces ellos activan el plasminógeno tisular. Usted le da el medicamento al paciente, generalmente vienen parenterales, usted se lo proporciona y eso activa el activador tisular del plasminógeno, que termina activando y convirtiendo en plasmina, que termina degradando, ¿sí?, todo el componente, haciendo la parte fibrinolítica de ese trombo que está ahí. ¿Qué? ¿Qué? El alteplasa, estreptoquinasa, tenecteplasa, todos esos son activadores
de plasminógeno tisular. Entonces, ¿sí se dan cuenta del tratamiento del infarto cómo funciona? ¿Sí entendieron o no? Ahora, ¿le coloco oxígeno o no le coloco oxígeno? El oxígeno provoca oxígeno. La respuesta es como los abogados, depende. Depende. No, si está muy mal, ¿en qué sentido? Que le diga, me siento muy malito. O sea, que no sé cómo decirlo. ¿La saturación? Ajá, La saturación. Acuérdense que nosotros todo tiene que estar justificado. Entonces, ¿por qué le puso oxígeno? Está saturando menos de 93, de 94. Pues a ver, oxígeno. ¿Usted por qué le puso oxígeno? Si está saturando 99, ¿no? Quíteselo. ¿Sí? El oxígeno, acuérdese, y esto entra en la parte vascular, el oxígeno es uno de los factores locales que puede inducir vasoconstricción. ¿Sí? El dióxido de carbono induce vasodilatación. Se cree por la siguiente teoría. 1. El dióxido de carbono se genera en ausencia de oxígeno o en concentraciones disminuidas de oxígeno. Entonces el dióxido de carbono representa una concentración de oxígeno disminuida, y una concentración de oxígeno disminuida representa una menor fosforilación oxidativa de la cadena de electrones, y una menor fosforilación oxidativa es menor producción de ATP para la contracción muscular de las células musculares lisas, y por lo tanto no tienen el sustrato para tener una contracción. Entonces pierden el tono y hay vasodilatación. La vasodilatación secundaria de eso arrastra el dióxido de carbono, trae más oxígeno, y al haber oxígeno, al llegar el oxígeno, pasa por la cadena fosforilativa, se produce ATP, el ATP se puede unir a las cabezas de miosina para que se pegue a la actina y haber contracción muscular, y ya puede nuevamente restaurar el tono. Pero el oxígeno en exceso genera una vasoconstricción refleja, porque se generarían radicales libres de oxígeno. Entonces los tejidos en presencia excesiva de oxígeno tienen una vasoconstricción, y yo puedo empeorar el infarto, porque si tenía antes un 60%, 70% sintomático y yo le coloco oxígeno, lo llevo al 90%. Hay otros tipos de infarto, muchachos, como infartos que no son de tipo por aterosclerosis y trombos, sino hay un tipo de infarto más extraño, conducido por algo que se llama la angina Prinzmetal. Es una vasoconstricción potente de las arterias coronarias. Como acuérdense que las arterias coronarias no son tan grandes como la aorta, no son arterias elásticas, son arterias un poco más musculares, de tamaño medio. Entre ellas están la coronaria, la renal, creo que la hepática también. Bueno, no son tan de gran calibre y son muy musculares, por lo tanto su flujo sí se puede ver muy alterado si se vasodilatan o se vasoconstrigen. Entonces hay un tipo que es la angina Prinzmetal, que es un tipo de vasoconstricción refleja a algo. Algunos creen que al frío, porque hay pacientes, algunos estudios que han hecho infarto en climas muy fríos, ¿sí? Y de pronto murieron, los llevó a la muerte y lo miran y no tienen placas de ateroma en ningún lado. Entonces se cree que es una vasoconstricción refleja y potente de las arterias coronarias, que termina obstruyendo la luz y termina haciendo que el paciente se infarte. Y de hecho ahí creo que ahorita va la clasificación en 5 tipos de infartos diferentes, pero el más frecuente es por placas de ateroma. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Sí. Bueno, ¿morfina le colocan sí o no? Al infartado. Ahorita hay muchos. Cuando yo estaba en séptimo, las guías todas, me acuerdo yo, que incluían el MONA, que es la abreviación del tratamiento del infarto. MONA era morfina, O era oxígeno, N de nitrovasodilatadores, y el A era de ASA, creo, ASA. Pero luego dijeron, no, pero es que MONA induce, porque MONA dice que primero entonces usted debería colocarle morfina para el dolor, luego oxígeno, y oxígeno ya no se le coloca a todo el mundo. La N hace referencia, creo que a los nitrovasodilatadores, que son unos medicamentos como la nitroglicerina. Ustedes han escuchado que le dicen, no, le colocan una pastilla de nitroglicerina bajo la lengua. La nitroglicerina,
digamos que ya se está usando con más cuidado porque ocasiona una vasodilatación de las arterias, ¿sí? Muy parecido a lo que ocasiona el óxido nítrico, pero hagan de cuenta que dura más. Y esa vasodilatación puede mejorar un poquito la obstrucción que tiene. El problema con la nitroglicerina, ¿cuál es? Que se hipotensan muchos pacientes. Entonces se termina empeorando, porque lo hipotensa y empeora la perfusión a nivel cerebral y a nivel coronario, y entonces lo puede joder. Entonces ya eso tampoco es que sea tan cierto que se utilice de esa manera. Entonces yo personalmente lo que hago, o lo que hacía cuando estaba en prioritaria y hacía urgencias, era que me llegaba, yo le hacía el electro, miraba supra infra el nivel del ST, cómo está la clínica, saturación, si estaba por debajo de 94, 95, si le ponía oxígeno, ahí ya, por canulita, 1 litro, le iba de una vez el ASA, el clopidogrel, la atorvastatina, se me olvidaba decirles, la atorvastatina, y si tiene muchísimo dolor uno pudiera considerar la morfina. El problema con la morfina es que pues también muchos pacientes pueden hacer depresión respiratoria y toda esta cuestión. Entonces no, uno puede colocarle de pronto ahí un analgésico, de pronto para ayudarle un poquito, ¿sí? A veces con el reposo y con colocarle un poquito del oxígeno si lo requiere, él mejora. Y bueno, el tratamiento, lo que decían de la morfina entonces era porque al aliviar el dolor alivia un poco la activación del sistema simpático, porque acuérdense que él tiene mucho dolor, que tiene una sensación de muerte inminente. Entonces se activa el simpático y el simpático causa ¿qué? Vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza contráctil cardíaca, que condiciona que el miocardio consuma más oxígeno. Exacto, entonces al bajar un poquito el dolor mejora. Lo mismo con los pacientes hipertensos que llegan a urgencias y tienen algún cólico renal y ustedes le encuentran presión arterial 200, 130. Si ustedes mejoran el dolor primero, el paciente le mejoran los niveles de presión arterial. ¿Listo? Todo esto se lo quería explicar para que entiendan la fisiopatología del infarto, pero igual la vamos a ver en corazón, el por qué se utilizan los medicamentos que se utilizan. ¿Sí? Entonces este semestre han aprendido de IECAS, de ARA2, de antiagregantes plaquetarios, un poquito diuréticos hablamos. Eso lo van a necesitar el otro semestre. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí empecemos con la clase. Ay, profe, una pregunta, pero del caso. ¿Cuál? En lo de Nina. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué le agregaron 7 carros de plaquetas? Estaban en mi campo. ¿Por qué le qué? ¿Pero por qué? Ah, porque ella tenía un síndrome de HELLP, y el síndrome de HELLP se presenta en algunas pacientes con preeclampsia, no en todas. O sea, el síndrome de HELLP es la paciente con preeclampsia que empeoró, ¿sí? Es la paciente con preeclampsia que empeoró. Entonces, el síndrome de HELLP, si usted lo investiga, HELP son acrónimos, y entre esos HELP, la última P es de plaqueta, LP, low plaque. Entonces, en el síndrome de HELP, la paciente tiene una hemólisis, se rompen los vasos sanguíneos y se revientan las plaquetas, entre comillas, para que me entiendan. Entonces las plaquetas descienden y la paciente puede empezar a sangrar. Entonces a ella le transfieren, ¿sí? Si la hemólisis es muy grave y está poniéndose muy anémica, pues le transfieren glóbulos rojos. Y le transfieren plaquetas porque las plaquetas empiezan a descender mucho porque tiene una destrucción plaquetaria. Para las personas que tienen ese síndrome, si se le transfunden plaquetas mejoraría, pero la paciente ayer le transfundieron plaquetas y antes como que el mismo sistema, el hígado los volvió a destruir. El problema es que en el síndrome de HELLP la paciente también tiene afectación hepática, entonces ese es un problema grave. Y lo otro es que no necesariamente todo les tiene que responder. Un paciente que tenga necesidad de transfundirlo, los trae, lo pueden transfundir y a veces se les hipotensa más. Son cosas que pasan. Y ella estaba muy grave. Su cuerpo ya se estaba preparando para morirse, ¿sí? Entonces, por más que hiciera, pues ya no iba a responder normalmente. Pero en esos pacientes, síndrome de HELLP, que están con recuento plaquetario muy bajito, ya le toman un hemograma y está en 100.000, le toman otro en una media hora, en una hora, y está en 90.000, está perdiendo plaquetas muy rápido. Entonces le transfieren plaquetas. Le transfieren plaquetas, toca desembarazar.
Toca colocarle antihipertensivos y a veces hasta colocan un poquito de corticoide también para modular el sistema inmune. Pero es por eso que le colocan las plaquetas. A veces le colocan todo el combo, no solo plaquetas por separado, sino todo el hemoconcentrado. Le transfieren plasma, le transfieren glóbulos rojos y le transfieren plaquetas. ¿Listo? Acuérdense bien que antes de eso, si ustedes son el médico del servicio, pidan la hemoclasificación, porque ustedes la salvan, pero le transfirieron sangre que no es, la inmunizan, en el siguiente embarazo pierde el bebé, digamos que sea O negativo, y entonces, doctor, muchas gracias, usted la vez pasada me salvó, si se acuerda de mí, pero es que usted me inmunizó, pero pues ahí todo bien que ahí le llega la demanda. Entonces, pidan siempre, cuando ustedes vean que está así, ustedes dicen, no, está haciendo un síndrome gel, pidan que les haga la hemoclasificación, que eso no demora la bacterióloga 10 minutos, usted se lo pide urgente, se lo lleva para allá y se le para y sáqueme eso, y ya, y que usted sepa qué tipo de sangre es la señora, o que tienen que tener, pero casi siempre que van a hacer eso, ellos piden nuevamente la hemoclasificación de la paciente. ¿Listo? Bueno. Entonces, los vasos sanguíneos, la afectación de los vasos sanguíneos incluyen patologías que tienen gran morbimortalidad. Creo que en todas las listas a nivel mundial está predominante las patologías vasculares. La mayor causa de muerte en el mundo es por patología vascular, entre ellas infarto y lo que es ACV. Bueno, antes de eso se me olvidó entonces contestarle a la doctora porque no, me fui mucho. No es que el aneurisma provoque calcificación, porque ella me preguntó, es que este paciente que tiene toda esta lesión vascular que ya les comenté, que se recluta, pues el paciente, esta permeabilidad y esta fibrosis que está haciendo, todo eso atrae sales de calcio. Las sales de calcio les gusta depositarse mucho donde hay lípidos. Y como él tiene un aumento de la permeabilidad en diferentes porciones de sus vasos sanguíneos, pues tiene incremento de los lípidos en la íntima. Eso hace que lleguen ahí calcio y sales de calcio. Se calcifica, la aorta y las arterias elásticas pierden elasticidad porque ellas hacen esto con cada pulso, ellas se acomodan. Ellas pierden eso y se vuelven como un tubo de PVC. Al volverse como un tubo de PVC, aumenta la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica condiciona que haya incremento de las fuerzas de sillamiento y fuerzas hemodinámicas a las que se someten esas células endoteliales que están ahí. En cualquier momento la pared se debilita y aparte tiene aumento de la permeabilidad, y esas grandes presiones empiezan, haga de cuenta, a meterse entre espacios endoteliales. Se empieza a meter sangre dentro de los espacios endoteliales y puede hacer lo que se llama una disección aórtica, ¿sí? Que básicamente se disecan las capas de los vasos sanguíneos, se separan entre sí, se separa la íntima de la media, porque se mete sangre dentro. Y debido a la calcificación y a la necrosis que tienen esos vasos sanguíneos por todo esto, pierden el componente muscular y la pared se debilita, de manera que con la presión arterial hay partes de la pared que pueden abombarse y hacer lo que se llama un aneurisma. El aneurisma se forma por un debilitamiento de la pared vascular. Se debilita y como él tiene aparte una hipertensión, ese flujo sanguíneo está constantemente empujando esa zona débil de la pared hasta que hace un abombamiento, un globito. Por eso ese paciente que ustedes ven en esta radiografía, la última, en la última, ese paciente, ustedes le ven ese botón aórtico que está así, está dilatado, tiene un aneurisma. Ese aneurisma en cualquier momento se rompe y el señor no alcanza a llegar ni siquiera a las urgencias. Si ese aneurisma se rompe, el señor, si dura 2 minutos es mucho, porque imagínense la cantidad de sangre que maneja por minuto la aorta. No alcanza, y aunque alcance, no creo que salga. No le da el tiempo ni siquiera para que el anestesiólogo le ponga la anestesia y empiecen a operarlo, no le da tiempo. Entonces, ese aneurisma aorta, entonces, no es que el aneurisma provocara la calcificación, es que la calcificación y la lesión celular causó el aneurisma. ¿Listo? Porque claro,
como perdió todo su componente elástico, ahora se resiente mucho el flujo sanguíneo y ahora la pared en cualquier momento se puede romper y se puede empezar a debilitar por ese lado. ¿Listo? Entonces, las mayores patologías son la parte de lo que es el infarto, el ACV, los aneurismas y creo que la disección aórtica, que está menos... Profe, entonces, ¿qué se le hace a ese paciente? ¿A cuál? A este que está vivo todavía. Él tiene que pasarse por cardiología y por cirugía vascular y ellos tienen que concertar en qué momento van a operar ese aneurisma, pero se puede quedar. En la cirugía programada se puede quedar. ¿Pero de qué se le hace este o algo así? Porque con este es muy grande. Pueden tomar partes vasculares de otros vasos y se las injertan ahí. Y es tan poderoso el cuerpo, bueno, él ya está patológico. Si fuera un poco más joven, esa puede tomar, por ejemplo, parte de una vena e insertarla ahí. Y con el pasar del tiempo, esa parte que era de una vena toma las mismas características que el resto de la aorta, como si no le hubieran trasplantado nada. O sea, las células que están ahí empiezan a expresar factores que hacen que ellos empiecen a parecerse a las que están en el resto. Pero en él no creo, si le hicieran eso igual está muy viejo, su cuerpo está demasiado estresado y tiene demasiada patología vascular como para que responda de esa manera. O le pueden hacer un reemplazo con algún componente material como tal y tendrían que empezar a anticoagularlo el resto de la vida probablemente. Pero él se puede morir se puede morir. Puede hacer un aneurisma también de aorta abdominal, también se puede morir, porque ese aneurisma con cualquier toque es una bomba del tiempo y se puede romper, incluso en la misma cirugía. Pero cirujanos vasculares son muy berracos. Y entonces, pues eso es lo que se haría con él. De parte de nosotros, nada. De parte de nosotros vemos esa radiografía y de una vez le pedimos medicina interna, cirugía general. Si en la EPS donde ustedes están pueden enviar directamente cirugía vascular, pues lo envían con cirugía vascular, cardiología, mejor dicho, no, cardiología y no tanto, cirugía. Y empieza a tratarlo. Y empieza usted a manejarle la presión arterial para que tenga unas cifras de presión arterial no tan altas, porque la presión arterial alta me puede romper ese aneurisma en cualquier momento. Decirle al señor que, mejor dicho, no corra, no grite, no estornude, no haga nada. ¿Listo? Eso. Entonces, los mecanismos básicos de patología vascular son: uno, el estrechamiento o la estenosis, que ya vimos por qué, y dos, el debilitamiento, la rotura, la dilatación, que ya vimos por qué. Ahí está la respuesta del quiz, los componentes básicos del vaso sanguíneo. Y eso es como las diferencias entre las principales partes de la circulación. Fíjense que a nivel de la aorta están haciendo un corte transversal y fíjense, las células musculares lisas están más separadas entre sí. ¿Sí lo ven ahí? Tienen entre ellos como un resortico, esa es la elastina. Entonces fíjense que las arterias elásticas, si bien tienen células musculares lisas, obviamente, tienen gran componente de matriz extracelular entre ellas, y ese componente es elástico, proteínico, por elastina, entre otras, pero esa es la principal. Pero fíjense la diferencia de una arteria más muscular, por ejemplo la coronaria, está abajo, es una más de tamaño medio. Si ustedes ven, tiene igual células endoteliales musculares y adventicia, pero miren las células musculares como están más juntas, más unidas, y no tienen casi componentes de matriz extracelular entre ellas. Esas son arterias que son más musculares, o sea, su parte muscular es más muscular que las que son, por ejemplo, las arterias elásticas, o sea, tienen más componentes de células musculares lisas. Eso hace que pues tengan un poder de vasoconstricción bastante grande, cosa que no tiene, por ejemplo, la aorta. Puede tener cierto grado de vasoconstricción, pero mire que es que tiene más componente elástico, entonces eso va a interferir un poquito, y la distancia entre las células musculares lisas pues siempre es considerable. Y en las arteriolas, fíjense que si bien en comparación con las otras su capa muscular pareciera ser más pequeñita, su capa muscular en comparación con la luz es bastante grande, lo que quiere decir que ellas pueden básicamente controlar la presión arterial sistémica con vasoconstreñirse o vasodilatarse. Ustedes leyeron por ahí una que es la ley de la cuarta potencia. Eso está mejor explicado en Gayton por si lo quieren leer, pero básicamente el concepto de eso es que
pequeñas modificaciones de la resistencia ocasionan grandes cambios en la presión arterial. Sí, eso es lo único que quiere decir. Si yo, por ejemplo, redujera el tamaño de la luz esta a la mitad, por ejemplo, entonces pudiera incrementar hasta 16 veces la resistencia. Entonces eso es lo que quiere decir. Exactamente. Entonces esos son los componentes. Miren, en las venas, pese a que tiene el mismo componente, varía en la cantidad de estos. Por ejemplo, en la parte muscular, la parte endotelial prácticamente es la misma, pero en la parte muscular sí, independientemente del calibre, pues lo que coincide en todas es que tiene una muscular muy pobre. Lógicamente, ¿por qué? Porque las venas no deberían manejar presiones elevadas, entonces no tienen esa necesidad adaptativa de tener una capa muscular muy grande. Sin embargo, las venas sí tienen algo, y es que son muy ¿qué? Tienen capacitancia alta. Si lo buscan en otros libros lo van a encontrar como complacencia o confianza. ¿Qué es ese término? Básicamente es la cantidad de volumen que puede almacenar un vaso. Es decir, si ustedes toman la aorta y toman la vena cava inferior, que también tiene un calibre muy parecido, y empiezan y la sellan por abajo y empiezan a inyectarle líquido por arriba, la vena, pese a que digamos que tenga el mismo calibre que la aorta, va a almacenar muchísima más sangre que la aorta. ¿Por qué? Porque la aorta tiene una capa muscular un poquito más gruesa que en algún momento se resiste a cambios de presión, mientras que la vena sí puede almacenar grandes cantidades de líquido. Es por eso que cuando la persona está en un estado de hipovolemia, el sistema nervioso simpático va y actúa sobre las venas, porque las venas actúan como reservorio de sangre y pueden almacenar hasta medio litro. Incluso algunos libros dicen que hasta más. Entonces, cuando hay un estado de hipovolemia, el sistema nervioso simpático ocasiona una vasoconstricción de todas las venas y llevan esa sangre a la circulación. ¿Listo? ¿Y en qué difieren los capilares? Básicamente no tienen medida. En los capilares pasa una cosa. Se supone que cuando la sangre llega a los capilares debe llevar una presión y una velocidad de flujo lenta y una presión baja, porque ya ha pasado por todo el árbol vascular. ¿Cuál es la distancia de difusión en los capilares? 100 Listo, eso no es nada. Entonces, lo que quiere decir que yo, para nutrir un tejido, debo llenarlo de capilares completamente, porque la distancia a la que pueden difundir las sustancias es muy cortica. Entonces las células que están más distales entrarían en isquemia. Entonces yo lleno un tejido con muchos capilares. La cantidad de capilares depende de la actividad metabólica de ese tejido. Si es cerebro y corazón, bastante, ¿sí? Si son, por ejemplo, órganos como por ejemplo el vaso tiene una irrigación grande, pero más que para él nutrirse es porque él tiene una función de parte de lo que era antes el sistema retículo endotelial. Y el hígado igual, el hígado tiene una perfusión bastante grande, pero más que él se aproveche de eso es para la parte metabólica de los nutrientes. Entonces se llena de capilares el órgano, la sangre o el plasma que viene por la parte capilar pues pasa de una manera muy lenta, lo que le da tiempo de difundir las sustancias. ¿Qué sustancias difunden? Del capilar hacia el tejido, ¿qué difunde? Oxígeno, ¿qué más? Electrolitos, ¿qué más? Glucosa. ¿Proteínas difunde? Sí, también. ¿Depende de qué? Pues del tamaño. Los capilares de mi bíceps. Los capilares de mi bíceps difunden glucosa, difunden electrolitos, difunden oxígeno, difunden proteínas.
¿Difunde proteínas? La pregunta no está difícil. Exactamente. Y porque si difundiera proteínas yo voy a tener una alteración de la presión coloidosmótica de mi plasma. Básicamente los capilares en el cuerpo que permiten el paso de proteínas es en la parte hepática. Y eso porque las necesita como macromoléculas para pegarlas a LDL o configurarlas. Pero las células musculares sintetizan su propia proteína. ¿Cómo? Pues que en la sangre van disueltos aminoácidos. Y acuérdense que las proteínas de las células no se las dan directamente así. El cuerpo no le dice, mire, tome proteínas, coma. Se las pasa como aminoácidos y la célula lo construye. Entonces pasa todo menos proteínas. Obviamente, depende del tipo de capilar. Pero si es un tejido normal en mi pierna, en mi brazo, ¿sí? Pues no permite el paso de proteínas porque tendría una alteración de la presión coloidosmótica. Tendría problema. A nivel renal tampoco permite el paso de proteínas en los capilares. Aunque están muy fenestrados, no lo permite. A nivel hepático sí, y a nivel cerebral no, por la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Eso. Entonces los capilares funcionan de esa manera. ¿Qué más quiero hablar de los capilares? ¿Algo más? Bueno, la elastina es el principal componente de matriz extracelular, otorga elasticidad a las arterias. Esto ya lo saben, las arteriolas son los principales puntos de resistencia fisiológica. Pequeños cambios en ellas, pues genera grandes cambios del diámetro y repercusiones en la presión arterial. Y esta, la adventicia, es la que contiene la ¿qué? Eso lo pregunta demasiado la otra amiga. Me acuerdo que bueno, da palo por eso. Pero acuérdense que generalmente se encarga de la nutrición de los 2/3 externos de la media, ¿sí? De la media. ¿Por qué de la media? Porque es la que contiene las células musculares lisas, que entre todo el componente del vaso son como las que tienen un metabolismo más alto. Porque las células endoteliales solo están ahí. Ellas les llega lo que entra por difusión. Pero no están generando un movimiento que consuma mucha energía como lo hacen las células musculares. Y la adventicia, pues que la adventicia simplemente es tejido conectivo. Entonces la capa que a mí me interesa perfundir es ¿cuál? La media. Y los 2/3 externos de la media pues están irrigados por la base basal. El tercio interno, que era el del quiz, es el que está más unido a la íntima, está más pegadito a la íntima, solo separado de ella por la lámina ¿qué? La lámina interna. La lámina interna. Entonces alcanza a difundir sustancias de la íntima a la capa de la media que está más cercana a la íntima. Entonces por eso la respuesta del quiz es por difusión. ¿Listo? Bueno, dejamos hasta ahí. ¿Entendieron algo? No. Sí.